Platón nació en Atenas alrededor del año 427 a.C. en una familia aristocrática con influencias políticas. Su nombre real era Aristócles, pero recibió el apodo Platón, posiblemente por su físico o sus ideas amplias. Desde joven, mostró interés en la filosofía, influenciado por su entorno y educación en Atenas. Fue discípulo de Sócrates, quien marcó su pensamiento y lo llevó a buscar la verdad mediante el diálogo. La ejecución de Sócrates en 399 a.C. impactó a Platón, haciéndolo desconfiar de la política ateniense. Viajó por Egipto, Sicilia y el sur de Italia, donde estudió matemáticas, astronomía y política. En Sicilia intentó educar a un gobernante en filosofía, pero fracasó y fue encarcelado brevemente. Al regresar a Atenas, fundó la Academia, una de las primeras instituciones de educación superior. En la Academia se enseñaban filosofía, matemáticas, política y ciencias naturales. Platón desarrolló su teoría de las ideas, afirmando que el mundo material es solo una copia imperfecta de las formas eternas. En la República, propuso un gobierno ideal liderado por filósofos reyes. Creía que la justicia surgía del equilibrio entre razón, espíritu y deseo en el alma. La alegoría de la caverna ilustra cómo la mayoría de las personas viven en la ignorancia sin conocer la verdad. Defendió la inmortalidad del alma y la reencarnación, influenciado por doctrinas órficas y pitagóricas. En Fedón, argumentó a favor de la vida después de la muerte. En el banquete, distinguió entre el amor físico y el amor platónico, vinculado a la sabiduría. En Gorgias, criticó la retórica vacía, defendiendo que la persuasión debe basarse en la verdad. En Taimeo, describió un cosmos ordenado por un demiurgo según principios matemáticos. En las leyes, defendió un sistema educativo que fomentara la virtud y el conocimiento. Desconfiaba de la democracia, creyendo que daba poder a los ignorantes. Sin embargo, también criticó la tiranía, ya que priorizaba intereses individuales sobre el bien común. Platón fue maestro de Aristóteles, quien luego desarrolló su propia filosofía. Escribió más de 30 diálogos filosóficos donde Sócrates suele ser el protagonista. En el Sofista, diferenció entre el conocimiento verdadero y la opinión basada en apariencias. En el Político, analizó distintas formas de gobierno y la importancia de la sabiduría en la política. Sostuvo que el conocimiento proviene de la reminiscencia, el recuerdo de verdades eternas. Afirmaba que el aprendizaje no depende de la experiencia, sino de recordar las formas. Aunque criticó el arte en la República, admitió su valor educativo cuando se usaba con propósito filosófico. Defendió la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la educación y la política. Consideraba que la educación debía moldear el carácter y no solo transmitir conocimientos. Creía que la filosofía era el camino hacia la verdad y la sabiduría. Su influencia en la filosofía medieval fue enorme, especialmente en el neoplatonismo y en pensadores cristianos. San Agustín adoptó varias de sus ideas para desarrollar la teología cristiana. Durante el Renacimiento, su obra fue redescubierta y estudiada por humanistas. En el siglo XX, su legado sigue vigente en debates filosóficos sobre política, ética y realidad. Su visión del conocimiento influyó en teorías del aprendizaje y la pedagogía moderna. Platón murió en 347 a.C., posiblemente mientras dormía. Su academia continuó por casi 900 años hasta ser cerrada por Justiniano en 529 d.C. Sus diálogos siguen siendo objeto de estudio en universidades de todo el mundo. Su relación con Aristóteles simboliza el debate entre idealismo y empirismo. El término, amor platónico, proviene de su idea del amor como búsqueda de la verdad. Aunque sus ideas han sido debatidas, su impacto en la filosofía política y moral es incuestionable. La alegoría de la caverna sigue vigente en debates sobre manipulación mediática y desinformación. En Crátilo, exploró la relación entre lenguaje y realidad. En Filebo, analizó la relación entre placer y felicidad. En Fedro, habló sobre la inmortalidad del alma y el papel del amor en el aprendizaje.
Su forma del bien influyó en la concepción religiosa de Dios como perfección absoluta. En Parménides, reflexionó sobre los límites de su propia teoría de las ideas. Su influencia llega hasta la literatura, la psicología y la política moderna. Karl Popper criticó su modelo político en La sociedad abierta y sus enemigos. A pesar de críticas, su legado filosófico sigue siendo un pilar del pensamiento occidental. Su visión de la verdad como algo absoluto ha sido cuestionada por el pensamiento posmoderno. Su teoría del conocimiento sigue influyendo en debates sobre educación y aprendizaje. Platón sigue siendo estudiado en filosofía, política y humanidades. Sus diálogos combinan literatura, filosofía y política de manera única. Su obra permite múltiples interpretaciones según el contexto histórico. Su legado sigue inspirando el pensamiento filosófico y político actual. Platón cambió la filosofía y nuestra manera de entender la realidad. Más de 2000 años después, su pensamiento sigue iluminando el camino del conocimiento. Su búsqueda de la verdad y la justicia sigue siendo una inspiración universal. Alejandro Magno, nacido en Pella en el 356 a.C., fue hijo de Filipo II de Macedonia. Desde joven mostró un gran intelecto y habilidades militares. Educado por Aristóteles, desarrolló un profundo interés por la filosofía y la estrategia militar. A los 20 años, tras la muerte de su padre, ascendió al trono. Consolidó su poder eliminando rivales y reafirmó la hegemonía sobre Grecia. Destruyó Tebas y aseguró estabilidad antes de iniciar su campaña contra Persia. En el 334 a.C., cruzó el Helesponto y derrotó a los persas en el Gránico y luego en Isos. En Egipto, fue proclamado faraón y fundó Alejandría, que se convirtió en un centro de cultura y comercio. Murió en el 323 a.C. en Babilonia con solo 32 años. Su legado incluye la difusión de la cultura griega y la era helenística, consolidándose como un símbolo eterno de liderazgo y conquista. Cleopatra, la última reina de Egipto, es una figura icónica de la historia antigua. Nacida en el 69 a.C., fue una estratega política que fusionó tradiciones egipcias y griegas para ganarse el apoyo de su pueblo. Educada en Alejandría, dominaba varios idiomas y destacaba en ciencias, filosofía y política. Aliada con Julio César y luego con Marco Antonio, Cleopatra intentó proteger la soberanía de Egipto frente al poder de Roma. Sin embargo, tras la derrota en la batalla de Actium en el 31 a.C., su vida terminó trágicamente. Su muerte marcó el fin de la dinastía ptolemaica y la incorporación de Egipto al Imperio Romano. Cleopatra es recordada como un símbolo de poder, resistencia y adaptabilidad, dejando un legado cultural que sigue fascinando al mundo moderno. Su historia nos recuerda la riqueza del mundo antiguo y la lucha por preservar la identidad en tiempos de cambio.